Hay un tipo particular de soledad que proviene de acostarse junto a alguien que no quiere tocarte. Lo sé porque lo viví durante 387 días. Conté cada uno de ellos. Despierto en la oscuridad de nuestra habitación en un suburbio de Austin, escuchando a mi esposa respirar, preguntándome qué había hecho mal, cuando había dejado de amarme, si es que alguna vez lo hizo. Mi nombre es Ethan Michael Reyes y tengo 36 años. Nací y crecí en San Marcos, Texas, a unas 30 millas al sureste de Austin. Mi padre era entrenador de fútbol americano de secundaria. Mi madre era enfermera en el hospital de veteranos. Y crecí creyendo en todas las cosas en las que se supone que creen los buenos chicos del sur, el trabajo duro, la familia, la fe y la santidad de la palabra dada. Conocí a mi esposa, Isabella Sofía Dávila, en la Universidad Estatal en el otoño de 2009. Ambos éramos estudiantes de tercer año, yo estudiaba ingeniería mecánica y ella, administración de empresas. Nos conocimos en una fiesta antes de un partido de fútbol, presentados por amigos en común que pensaban que nos llevaríamos bien. Tenían razón. Desde el momento en que vi a Isabella con su cabello rubio miel, sus cálidos ojos marrones y su risa que parecía iluminar todo el estacionamiento, quedé cautivado. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Era inteligente, ambiciosa y tenía una forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Cuando hablaba contigo, sentías que eras la única persona en el mundo. Empezamos a salir 2 semanas después de conocernos y, para cuando nos graduamos en 2011, sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella. Le propuse matrimonio en la víspera de Año Nuevo de 2012 en la azotea del Hotel San José, en el centro de Austin, con fuegos artificiales explotando sobre la ciudad. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Nos casamos en junio de 2013 en un club de campo en las afueras de Yorktown. Fue una boda preciosa. 200 invitados, una banda en vivo, un pastel de 3 pisos en el que la madre de Isabella había insistido. Mi padre hizo un brindis que hizo llorar a todos, y el padre de Isabella me dio la bienvenida a la familia con un apretón de manos y una advertencia: cuida de mi niña, Ethan. Es lo mejor que nos ha pasado a cualquiera de nosotros. Prometí que lo haría, y durante mucho tiempo, cumplí esa promesa. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había esperado. Compramos nuestra primera casa en Cedar Park, un suburbio al sur de Austin conocido por sus buenas escuelas y vecindarios familiares. Conseguí un trabajo como ingeniero mecánico en la planta de Nissan, mientras Isabella ascendía en la escala corporativa en una consultora de atención médica en el centro de Austin. Hablamos de tener hijos algún día, pero no teníamos prisa. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y teníamos todo el tiempo del mundo, o eso creía yo. El cambio comenzó gradualmente, tan lentamente que casi no lo noté al principio. Alrededor de 2018, Isabella comenzó a trabajar hasta más tarde, llegando a casa agotada y distraída. Revisaba su teléfono constantemente, a veces saliendo de la habitación para atender llamadas que, según ella, eran cosas del trabajo. Dejó de querer salir en citas nocturnas, prefiriendo quedarse en casa y relajarse. Me dije a mí mismo que solo era el estrés de su trabajo. La habían ascendido a consultora senior, lo que significaba más responsabilidad y más presión. Tenía sentido que estuviera cansada, que necesitara más espacio. Traté de ser un apoyo, asumiendo más tareas domésticas, cocinando cenas que a menudo no comía, dándole masajes en la espalda que apenas notaba. Y luego, en septiembre de 2021, la intimidad se detuvo. Recuerdo la noche exacta en que sucedió. Había llegado a casa temprano del trabajo, planeando sorprender a Isabella con una cena romántica. Había comprado flores, velas, una botella de su vino favorito. Había pasado 2 horas cocinando su comida favorita, pollo a la parmesana con salsa marinara casera. Incluso había puesto la lista de reproducción con la que habíamos bailado en nuestra boda. Cuando Isabella entró por la puerta, miró la escena y su rostro se descompuso. No de alegría, sorpresa o gratitud, sino con algo que parecía casi pavor. Ethan, dijo. Estoy muy cansada. ¿Podemos hacer esto otra noche? Por supuesto, dije, ocultando mi decepción. No hay problema. Cenamos en casi silencio. Isabella apenas tocó su comida, con los ojos fijos en su teléfono.
Después, dijo que iba a tomar una ducha e irse a la cama temprano. Limpié la cocina, guardé las sobras y me uní a ella en la cama alrededor de las 10. Ya estaba bajo las sábanas, de espaldas a mí, con las luces apagadas. Oye, susurré, deslizándome a su lado y colocando mi mano en su cadera. ¿Estás bien? Se puso rígida ante mi contacto. Solo estoy cansada, Ethan. ¿Podemos simplemente dormir? Claro, pero no hemos estado juntos en un tiempo. ¿Te extraño? Ella se apartó de mi mano. Dije que estoy cansada. Me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo la distancia entre nosotros como una barrera física. Esa fue la última vez que intenté iniciar la intimidad con mi esposa, y durante los siguientes 387 días, ella nunca se acercó a mí. Al principio, pensé que era temporal. Una mala racha, nada más. Todos los matrimonios pasan por ellas, ¿verdad? Intenté darle espacio, ser paciente, concentrarme en los otros aspectos de nuestra relación. Todavía hablábamos, comíamos juntos, seguíamos los movimientos de la vida. Simplemente no nos tocábamos. Las semanas se convirtieron en meses. Empecé a dormir en la habitación de invitados a veces, diciéndome que era porque no quería molestarla con mis ronquidos. Pero en realidad, era porque acostarme a su lado, sintiendo su frialdad, era demasiado doloroso de soportar. Sugerí terapia de pareja. Ella dijo que no tenía tiempo. Sugerí unas vacaciones, solo nosotros dos, para reconectar. Dijo que no podía tomarse tiempo libre del trabajo. Sugerí que hablara con su médico por si había algo físico. Dijo que estaba bien, que yo estaba exagerando. Algunas parejas no tienen relaciones sexuales tan a menudo, me dijo una noche cuando insistí en el tema. Es normal. Estás siendo dramático. ¿Estabas siendo dramático? Empecé a dudar de mí mismo. Quizás así era el matrimonio después de 8 años. Quizás mis expectativas eran poco realistas. Quizás yo era el problema. Me volqué en el trabajo, aceptando proyectos adicionales, ofreciéndome para turnos de fin de semana. Si no podía encontrar satisfacción en mi matrimonio, al menos podría encontrarla en mi carrera. Para la primavera de 2022, me habían ascendido a ingeniero senior con un equipo de 6 personas a mi cargo. Fue una victoria hueca. Más dinero, más responsabilidad, pero nadie en casa con quien compartirlo. Y luego, un martes por la noche a finales de octubre de 2022, todo cambió. Llegué a casa del trabajo y encontré a Isabella sentada en la mesa de la cocina, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Había algo sobre la mesa frente a ella, un palito de plástico blanco que reconocí de inmediato. Una prueba de embarazo. Ethan, dijo, con la voz apenas un susurro. Estoy embarazada. Me quedé helado en la puerta, con el maletín todavía en la mano, mi cerebro incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Embarazada? ¿Pero cómo? Era una pregunta estúpida. Sabía cómo funcionaba el embarazo. Pero la palabra como no preguntaba realmente sobre biología. Preguntaba sobre nosotros. Sobre el hecho de que no habíamos tenido intimidad en más de un año. Sobre la imposibilidad matemática de lo que me estaba diciendo. El rostro de Isabella se arrugó y comenzó a llorar. Necesito tu ayuda, Ethan, sollozó. Por favor, necesito que me ayudes. Dejé mi maletín y caminé lentamente hacia la mesa. Miré la prueba de embarazo, las 2 líneas rosas que confirmaban lo que había dicho. Luego miré a mi esposa, esta mujer a la que había amado durante 13 años. Esta mujer con la que había construido una vida. Esta mujer que ahora llevaba un niño que posiblemente no podía ser mío. ¿De quién es?, pregunté, mi voz calmada y plana, casi irreconocible para mi propio oído. Ethan, por favor. ¿De quién es? Me miró, con los ojos rojos e hinchados, el rímel corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho, susurró. Lo siento mucho. Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mi futuro, todo se hizo añicos. Las siguientes horas son un borrón en mi memoria, como un sueño que no tiene mucho sentido. Recuerdo sentarme en la mesa de la cocina frente a ella.
Recuerdo sus llantos, sus disculpas, sus intentos de alcanzarme. Recuerdo apartarme de su contacto de la misma manera que ella se había apartado del mío durante el último año. Recuerdo hacer preguntas y recuerdo sus respuestas. Su nombre era Liam Carter. Era analista financiero en su empresa. Alguien con quien había trabajado en varios proyectos durante los últimos 2 años. La aventura había comenzado en el verano de 2020, 3 meses antes de que dejara de tener intimidad conmigo. No se suponía que sucediera, dijo, como si eso lo mejorara. Estábamos trabajando hasta tarde y empezamos a hablar. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repetí. ¿Durante más de 1 año? Lo sé. Sé cómo suena, pero estaba confundida, Ethan. Nuestro matrimonio no era feliz. Sentía que ya no me veías. Como si solo fuera una compañera de piso para ti. La miré con incredulidad. ¿Que no te veía, Isabella? Planeé cenas románticas. Sugerí vacaciones. Te rogué que fuéramos a terapia. ¿Cómo es eso no verte? No me refiero a eso. Es más que eso. Es... No sé cómo explicarlo. Inténtalo. Respiró temblorosamente. Liam me hizo sentir viva de nuevo. Me hizo sentir deseada, especial. Cuando estaba con él, me sentía como yo misma por primera vez en años. Y cuando estaba contigo, me sentía atrapada. Lo siento, Ethan, pero es la verdad. Sentía que me estaba asfixiando. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Atrapada. Asfixiando. Esas eran las palabras que mi esposa usaba para describir nuestro matrimonio. El matrimonio que yo había pensado que valía la pena salvar. El matrimonio que había estado tratando desesperadamente de arreglar durante más de 1 año. Así que todas esas veces que dijiste que estabas cansada, dije lentamente. Todas esas noches que me apartaste. ¿Te estabas guardando para él? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Me levanté de la mesa, con las piernas inestables. Necesitaba salir de esa habitación, de esa casa, lejos de esa mujer que se había convertido en una extraña para mí. ¿A dónde vas?, preguntó Isabella. No lo sé. Ethan, por favor, tenemos que hablar de esto. Tenemos que averiguar qué hacer. Me volví para mirarla. ¿Qué hacer? Estás embarazada del hijo de otro hombre, Isabella. ¿Qué hay exactamente que averiguar? Yo. No lo sé. Por eso necesito tu ayuda. No sé qué hacer. ¿Quieres mi ayuda?, me reí. Un sonido hueco y amargo. Me has estado mintiendo durante más de 1 año. Has estado durmiendo con otro hombre. No en nuestra cama. Nunca en nuestra cama. Ah, bueno, eso lo hace mucho mejor. Ethan, por favor. ¿Lo amas? La pregunta quedó flotando en el aire. El rostro de Isabella se contrajo con algo. Culpa, miedo, quizás incluso un destello de algo parecido a la esperanza. No lo sé, dijo finalmente. Creo que podría. Asentí lentamente, absorbiendo este golpe final. Mi esposa amaba a otro hombre. Estaba esperando a su hijo y me estaba pidiendo ayuda a mí. Me voy a quedar en un hotel esta noche, dije. Necesito tiempo para pensar. Ethan, no te vayas. No así. No me voy, Isabella. Me estoy dando un espacio. Tú has tenido 1 año para averiguar lo que querías. Dame al menos 1 noche. Agarré mis llaves y salí por la puerta, dejándola sentada en la mesa de la cocina, todavía llorando, todavía sosteniendo esa prueba de embarazo. Conduje sin rumbo durante horas, vagando por las calles de Austin sin ningún destino. Terminé en un bar en el lado este, un tugurio llamado El 5, al que había ido algunas veces con compañeros de trabajo. Me senté en la barra y pedí un bourbon. Luego otro y otro. El camarero, un hombre canoso de unos 60 años con una coleta gris, debió ver algo en mi cara. ¿Noche difícil?, preguntó. ¿Podrías decir eso? ¿Quieres hablar de ello? Negué con la cabeza. Solo sigue sirviendo las bebidas. ¿Lo hizo?
Me quedé en ese bar hasta la hora de cierre, bebiendo más de lo que había bebido en años, tratando de ahogar las imágenes que seguían reproduciéndose en mi mente. Isabella y Liam juntos, riendo, tocándose, compartiendo la intimidad que ella me había negado. Su rostro cuando me dijo que se sentía atrapada. La prueba de embarazo. Esas 2 líneas rosas que habían destruido mi mundo. Llamé a un taxi para que me llevara a un hotel central cerca del aeropuerto. Anónimo e impersonal. Me registré, fui a mi habitación y me derrumbé en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. No dormí. Simplemente me quedé allí, mirando al techo, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo me había perdido las señales? Mirando hacia atrás, estaban por todas partes. Las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, la distancia emocional, el rechazo de cualquier intimidad física. Había estado tan concentrado en arreglar nuestro matrimonio que no había considerado la posibilidad de que Isabella ya se hubiera desconectado. Y ahora estaba embarazada del hijo de Liam y quería mi ayuda. ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Quería que criara al bebé de otro hombre? ¿Que fingiera que el niño era mío? ¿Que perdonara su aventura y siguiera adelante como si nada hubiera pasado? No podía hacer eso. Me conocía lo suficiente como para saber que cualquier amor que hubiera sentido por Isabella había sido envenenado por esta traición. No podía mirarla de la misma manera. No podía confiar en ella. Y ciertamente no podía criar a un niño que sería un recordatorio diario de su infidelidad. Pero, ¿cuál era la alternativa? El divorcio. Después de 9 años de matrimonio, después de todo lo que habíamos construido juntos, la casa, las carreras, los amigos y recuerdos compartidos. Parecía imposible, impensable. Y sin embargo, aquí estaba, acostado en una habitación de hotel a las 3 de la mañana, pensándolo. Debo haberme quedado dormido finalmente al amanecer, porque lo siguiente que supe fue que mi teléfono sonaba. Una llamada de ella. La dejé ir al buzón de voz. Luego otra, y otra. Luego una serie de mensajes de texto. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Lo siento mucho, Ethan. Sé que lo arruiné, pero podemos arreglar esto. Por favor, no te rindas con nosotros. Leí los mensajes y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo un vasto vacío donde solían estar mis sentimientos por ella. Me levanté, me duché y salí del hotel. Luego conduje al único lugar en el que podía pensar, la casa de mis padres en San Marcos. Mis padres todavía vivían en la misma casa en la que había crecido. Mi padre se había retirado de ser entrenador unos años antes, y mi madre había reducido su jornada a tiempo parcial en el hospital. No les había dicho que iba. Simplemente aparecí en su puerta a las 9 de la mañana, sin afeitar y con los ojos rojos, todavía con la ropa que había usado para trabajar el día anterior. Mi madre abrió la puerta y me echó un vistazo. Ethan. Cariño, ¿qué pasa? Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. En cambio, para mi horror, comencé a llorar. Mi madre me abrazó como lo hacía cuando era niño y me sostuvo mientras sollozaba. Mi padre apareció detrás de ella, su rostro surcado por la preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Es Isabella? ¿Está bien? No pude responder. Finalmente, me llevaron adentro y me sentaron en la mesa de la cocina. Mi madre hizo café mientras mi padre se sentaba frente a mí, con la mano en mi brazo, esperando pacientemente a que me recompusiera. Cuando finalmente les conté lo que había sucedido, la aventura, el embarazo, la confesión de Isabella, sus rostros pasaron por una progresión de emociones, conmoción, ira, tristeza y, finalmente, una especie de aceptación resignada. Siempre me gustó Isabella, dijo mi madre en voz baja. Pensé que era buena para ti. Yo también lo pensé. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No puedo pensar con claridad. Mi padre, que había permanecido en silencio durante mi historia, finalmente habló. Hijo, te voy a decir algo y quiero que escuches con atención. Lo miré. Este hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre ser un hombre, sobre el honor y la integridad y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil.
Lo que estás pasando ahora mismo es una de las cosas más difíciles que un hombre puede enfrentar, dijo. La traición de la persona en la que más confiabas. Va a doler durante mucho tiempo, tal vez para siempre. Pero necesitas tomar una decisión, y necesitas tomarla con la cabeza fría. ¿Qué decisión? Si te quedas o te vas. ¿Cómo puedo quedarme, papá? Está esperando el bebé de otro hombre. No estoy diciendo que debas quedarte. Digo que necesitas pensarlo cuidadosamente antes de decidir. Habla con un abogado. Averigua cuáles son tus opciones. Y hagas lo que hagas, no tomes ninguna decisión permanente mientras estés tan alterado. Era un buen consejo, práctico, medido, el tipo de consejo que mi padre siempre había dado. Pero parte de mí no quería un consejo práctico. Parte de mí quería que me dijera qué hacer, que tomara la decisión por mí, que me salvara de la elección imposible que enfrentaba. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Si mamá te hubiera hecho esto a ti. Mis padres intercambiaron una mirada, una de esas miradas que las parejas comparten después de décadas, comunicando conversaciones enteras sin una sola palabra. Me gustaría pensar que lucharía por mi matrimonio, dijo mi padre. Pero honestamente, hijo, no lo sé. Lo que hizo Isabella no es solo un engaño. Es un año de mentiras, de rechazo, de hacerte sentir que tú eras el problema. Eso no es algo que simplemente puedas perdonar y olvidar. Entonces, ¿crees que debería? Creo que deberías hacer lo que es correcto para ti. No para Isabella, no para su familia, ni siquiera para nosotros. Para ti. Me quedé en casa de mis padres durante 3 días. Durante ese tiempo, no respondí a ninguna de las llamadas o mensajes de texto de Isabella. Necesitaba espacio para pensar, para procesar, para averiguar qué quería. Mi madre me alimentó con comidas caseras y no hizo preguntas. Mi padre me llevó a pescar al lago Travis, algo que no habíamos hecho juntos en años. No hablamos mucho, solo nos sentamos en el bote, observando nuestras líneas, disfrutando del silencio y los colores del otoño en los árboles. Al tercer día, llamé a un abogado. Su nombre era David Clark, un socio de un bufete de abogados de familia en Austin que un compañero de trabajo me había recomendado. Concerté una cita para verlo la semana siguiente. Luego llamé a Isabella. Respondió al primer timbrazo. Ethan. Oh, Dios mío. He estado tan preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy en casa de mis padres. Intenté llamarte 100 veces. Lo sé. Necesitaba espacio. Entiendo. Pero Ethan, realmente necesitamos hablar. ¿Puedes volver a casa? Volveré a casa mañana. Pero no vamos a hablar de la manera que estás pensando. He contratado a un abogado, Isabella. Voy a solicitar el divorcio. Silencio al otro lado. Luego, con una voz que apenas reconocí, ¿hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Ethan, por favor. Sé que cometí un error, pero podemos superar esto. Hemos estado juntos durante 13 años. ¿No significa nada? Significaba todo para mí. Por eso duele tanto. Entonces, ¿simplemente te vas a rendir? ¿Así como si nada? ¿Rendirme? Sentí un destello de ira, la primera emoción real que había experimentado desde la confesión. Yo no me rendí, Isabella. Tú lo hiciste. Te rendiste a nuestro matrimonio en el momento en que decidiste acostarte con Liam. Te rendiste cada noche que me rechazabas mientras corrías hacia él. Te rendiste cuando te quedaste embarazada de su hijo y luego me pediste ayuda. No te atrevas a acusarme de rendirme. Más silencio. Luego, en voz baja, ¿y qué hay del bebé? Eso ya no es asunto mío. Habla con Liam. Estoy seguro de que estará encantado de asumir su responsabilidad. Liam aún no lo sabe. Entonces te sugiero que se lo digas. Porque en unos 6 meses, va a ser padre. Colgué antes de que pudiera responder. Me reuní con David Clark el martes siguiente. Su oficina estaba en un rascacielos en el centro de Austin con ventanas del piso al techo con vistas al río Colorado. Era un hombre distinguido de unos 50 años,
Con cabello plateado y el tipo de presencia tranquila y tranquilizadora que imaginé que era útil en su línea de trabajo. Le conté mi historia. Cuando terminé, Clark asintió pensativamente. Antes que nada, lamento que esté pasando por esto. Nadie merece lo que su esposa le hizo. Gracias. Ahora, hablemos de sus opciones. Texas es un estado de bienes gananciales, lo que significa que en un divorcio, los bienes matrimoniales se dividen de manera justa, aunque no necesariamente por igual. Dadas las circunstancias, específicamente la infidelidad de su esposa, podría argumentar a favor de una mayor parte de los bienes. No me importa el dinero. Solo quiero salir de esto. Entiendo. Pero permítame darle un consejo. No tome decisiones sobre el dinero basándose en las emociones. Puede que se sienta así ahora, pero en 6 meses o un año, cuando las cosas se calmen, podría sentirse diferente. ¿Y la casa? Es propiedad conyugal. Tendrán que venderla y dividir las ganancias, o uno de ustedes tendrá que comprar la parte del otro. ¿Qué hay del bebé? Clark hizo una pausa. Esa es una pregunta complicada. Legalmente, si su esposa da a luz mientras todavía están casados, se presumiría que usted es el padre. Pero no es mi hijo. No importa. La ley de Texas presume que cualquier niño nacido durante un matrimonio es hijo del esposo. Tendría que desestablecer activamente la paternidad a través de un proceso legal, que generalmente implica pruebas de ADN. Me sentí mal. Entonces, si no hago eso, podría ser responsable de la manutención de un niño que no es mío. Teóricamente, sí. Por eso es importante adelantarse a esto. Si solicita el divorcio ahora y el divorcio se finaliza antes de que nazca el bebé, la presunción de paternidad no se aplicaría. Calcule mentalmente. Si nos movíamos rápido, podríamos divorciarnos antes de que naciera el bebé. Quiero proceder, dije. Lo más rápido posible. Entendido. Prepararé los documentos para que los revise a finales de la semana. Salí de la oficina de Clark sintiendo algo que no había sentido desde que comenzó toda esta pesadilla. Una sensación de control. Conduje de regreso a casa. El coche de Isabella estaba allí. Respiré hondo, me armé de valor y entré. Estaba esperándome en la sala de estar. Se veía terrible. Ethan, dijo, poniéndose de pie. ¿Volviste? Vine a buscar algunas de mis cosas. Me quedaré en un hotel hasta que resolvamos la situación de la vivienda. No tienes que hacer eso. Esta también es tu casa. Lo sé. Pero no puedo estar aquí ahora mismo. No puedo estar cerca de ti. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Sé que te lastimé. Sé que no merezco tu perdón, pero ¿no podemos al menos intentar arreglar esto? ¿Arreglar qué, Isabella? Estás esperando el bebé de otro hombre. No hay nada que arreglar. Pero te amo, Ethan. Sé que suena loco después de todo lo que he hecho, pero es verdad. Te amo. La miré fijamente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que se pareciera a la mujer con la que me había casado. Pero todo lo que vi fue a una extraña. Una extraña que me había mentido, rechazado, traicionado de la manera más íntima posible. Si me amaras, dije lentamente, no habrías hecho lo que hiciste. No habrías pasado un año haciéndome sentir que algo andaba mal conmigo mientras te escapabas con otro hombre. Eso no es amor. Eso es crueldad. No fue mi intención ser cruel. Estaba confundida. No sabía lo que quería. ¿Sabes lo que quieres ahora? Dudó. Esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Quiero intentar que esto funcione, dijo finalmente. Quiero que vayamos a terapia, que hablemos con alguien que pueda ayudarnos a resolver esto. ¿Y Liam? ¿Qué hay de él? Le conté sobre el bebé. Quiere que lo tenga. Quiere ser parte de su vida. ¿Y tú quieres eso? Otra vacilación. No lo sé. No lo he decidido. Me reí. No lo has decidido. Después de todo lo que ha pasado, todavía no puedes tomar una decisión. ¿Quieres tenerlo todo? ¿Quieres a Liam y al bebé y a mí y el matrimonio y todo? Bueno,
yo estoy tomando la decisión por ti. Se acabó. Voy a solicitar el divorcio. Ethan, por favor. Los papeles estarán listos para el final de la semana. Te sugiero que consigas un abogado. Subí a nuestra habitación y empecé a hacer una maleta. Isabella me siguió, de pie en la puerta. ¿Qué hay de la casa? Lo resolveremos. O la vendemos o uno de nosotros compra la parte del otro. Realmente no me importa cuál. ¿Y nuestros amigos, nuestras familias? ¿Qué les diremos? La verdad. Me engañaste, te quedaste embarazada de otro hombre y decidí terminar el matrimonio. No tienes que ser tan duro. Dejé de empacar y me volví para mirarla. ¿Duro? ¿Quieres hablar de duro? Intenta acostarte en la cama junto a tu esposa durante un año, queriendo tocarla, queriendo conectar, y ser rechazado cada vez. Intenta sentir que no eres lo suficientemente bueno, no lo suficientemente atractivo, no lo suficientemente hombre para la mujer que amas. Intenta descubrir que todo el tiempo que ella te estaba rechazando, se estaba entregando a otra persona. Eso es duro, Isabella. Lo que estoy haciendo es simplemente ser honesto. Cerré la maleta y pasé a su lado. Lo siento, dijo ella. Lo siento mucho. Me detuve en la puerta principal y la miré por última vez. Sé que lo sientes, dije. Pero, lo siento, no arregla lo que rompiste. Salí por la puerta y no miré atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de documentos legales y conversaciones difíciles. Me mudé a un hotel de estancia prolongada cerca de mi oficina. Isabella contrató a su propia abogada, una mujer llamada Olivia Martínez, y en unas pocas semanas, habíamos acordado los términos básicos. Venderíamos la casa y dividiríamos las ganancias. Cada uno se quedaría con sus propias cuentas de jubilación y nos iríamos por caminos separados sin pensión alimenticia. Acordamos acelerar el proceso. Finalizaríamos el divorcio en 90 días, mucho antes de su fecha de parto. Contárselo a mis amigos y familiares fue difícil. Las reacciones variaron. Algunos me apoyaron, otros se mostraron incómodos. El trabajo fue un refugio. Mi supervisor, un ingeniero mayor llamado Bill Johnson, me dijo, yo también he pasado por un divorcio. ¿Mejora? Aproximadamente un mes después de mudarme, recibí una llamada de un número que no reconocí. Mi nombre es Liam Carter. Creo que tenemos que hablar. Casi colgué. Pero la curiosidad me hizo quedarme en la línea. ¿Hablar de qué?, pregunté. De Isabella. ¿De la situación? No hay nada de qué hablar. Te acostaste con mi esposa, la dejaste embarazada y ahora me estoy divorciando de ella. ¿Qué más hay que decir? Sé que estás enojado. Pero hay algunas cosas que deberías saber. Hizo una pausa. Isabella está confundida. Un minuto habla de tener al bebé, al siguiente habla de otras opciones. ¿Otras opciones? Ha hablado de interrumpir el embarazo. Me quedé en silencio. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que podría ser la única persona que puede hablar con ella. Te respeta, Ethan. ¿Quieres que convenza a mi esposa de que tenga a tu bebé?, dije con incredulidad. Es una locura. No te lo pido por mí. Te lo pido por el bebé. Me quedé allí, teléfono en mano. Era absurdo, insultante, y sin embargo. No podía dejar de pensar en el bebé. Una vida inocente atrapada en un lío del que no tenía parte. No voy a hablar con Isabella, dije finalmente. Lo que ella decida es entre ella y tú. Estoy fuera de esta situación. No me llames de nuevo. Colgué. Esa noche no dormí, pensando en lo que Liam había dicho. Al final, no hice nada. 3 semanas después, recibí un mensaje de texto de Isabella. He decidido tener al bebé. Liam y yo vamos a intentar que funcione. Espero que algún día puedas perdonarme. Leí el mensaje y luego lo borré sin responder. Ella había tomado su decisión. Ahora yo podía tomar la mía. El divorcio se finalizó una mañana gris de jueves a finales de enero. Fue un asunto breve y profesional. Isabella estaba embarazada de unos 4 meses, empezando a notarse.
Trató de mirarme a los ojos, pero yo no la miré. Cuando todo terminó, me dirigí a la puerta. Ethan, espera. Me detuve. Solo quería decir que lo siento por todo. Me volví lentamente. No tenías la intención de lastimarme, repetí. Pero lo hiciste. Me lastimaste más que nadie. En cualquier momento del último año, podrías haber sido honesta. Pero en cambio, mentiste. Me rechazaste. Me hiciste sentir que no valía nada. Estaba llorando. Tenía miedo. No sabía cómo decírtelo. ¿Y descubriste lo que querías? Me miró. Te quería a ti, Ethan. Siempre te quise. Liam fue un error, una distracción. Pero para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Me querías a mí, dije. Pero lo elegiste a él cada noche durante un año. Lo elegiste a él. Eso no es confusión, Isabella. Es una decisión. Lo sé. Y me arrepentiré por el resto de mi vida. Asentí lentamente. Yo también. Salí del juzgado. El aire estaba frío. Era oficialmente un hombre divorciado. El pensamiento debería haber sido devastador. Pero en cambio, sentí algo inesperado, alivio. El peso que había estado cargando finalmente se había levantado. Era libre. Los meses siguientes fueron una extraña mezcla de liberación y soledad. Me volqué en la superación personal. Empecé a hacer ejercicio con una entrenadora personal llamada Madison. También empecé a ver a una terapeuta, la doctora Emily Davis. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó en nuestra primera sesión. Enojado, aliviado, confundido. Como si hubiera desperdiciado 9 años de mi vida. Con la doctora Davis, exploré por qué me había sentido atraído por Isabella, por qué había pasado un año tratando de solucionar un problema que no era mío. Lentamente, sesión tras sesión, comencé a sentirme como yo mismo de nuevo. Unos 6 meses después de mi divorcio, empecé a pensar en salir con alguien. Me inscribí en una aplicación de citas. Mis primeras citas fueron un desastre. En septiembre, 8 meses después del divorcio, conocí a alguien que me sorprendió. Su nombre era Sophia Miller. Era veterinaria y tenía su propia clínica en el este de la ciudad. Tenía 34 años, divorciada, sin hijos. Nos conocimos para tomar un café. Cuéntame tu historia, dijo. Me reí. Lo de siempre. Casado durante 9 años. No funcionó. Ahora estoy tratando de averiguar qué viene después. Eso no suena habitual para mí, dijo ella. Suena a mucho dolor, crecimiento y coraje. Me sorprendió. Nadie me había leído con tanta precisión en una primera cita. Hablamos durante 2 horas. La pasé muy bien, Ethan, dijo cuando nos levantamos para irnos. ¿Te gustaría hacer esto de nuevo alguna vez? Me encantaría. Así comenzó el siguiente capítulo de mi vida. Aproximadamente un año después de mi divorcio, me encontré con Isabella. Sucedió en un Whole Foods. Estaba en la sección de productos frescos cuando escuché una voz detrás de mí. Ethan. Me di la vuelta y allí estaba. Se veía diferente, más pesada, cansada. Empujaba un carrito de compras con un asiento para el coche. Y en el asiento había un bebé, un niño de unos 3 meses con cabello oscuro y ojos azules. Isabella, dije. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ha sido mucho. Miró al bebé. Este es Mateo. Liam y yo. No funcionó. Viaja mucho por trabajo y yo estoy en casa con el bebé la mayor parte del tiempo. Es más difícil de lo que esperaba. No supe qué decir. Una parte de mí sintió lástima, pero otra parte recordó todo lo que había hecho, y esa lástima se desvaneció. Debería irme, dije. Espera, Ethan, por favor. ¿Podemos hablar un minuto? Dudé, pero me quedé. Pienso en ti todo el tiempo, dijo. Sé que probablemente me odias. Pero solo quería que supieras que lo siento. De verdad, profundamente, lo siento. Arruiné todo.
Ya te has disculpado antes, Isabella. Lo sé, pero nunca parece suficiente. Escuché que estás saliendo con alguien. Sí. Su nombre es Sofía. Es amable y honesta, y me hace feliz. El rostro de Isabella se contrajo ligeramente. Me alegro. Te mereces ser feliz. Tú también, Isabella. Espero que encuentres lo que buscas. Me di la vuelta para irme y luego me detuve. Una cosa más, dije. Deja de victimizarte. Deja de actuar como si esto te hubiera sucedido a ti. Tomaste decisiones, todos los días durante un año. Asúmelo. Es la única manera de que alguna vez estés en paz. Me alejé, dejándola allí. Cuando llegué a mi coche, me senté en el asiento del conductor durante mucho tiempo. El encuentro había removido sentimientos que creía haber procesado. Pero debajo de todo eso había algo más. Alivio. La influencia que ella tenía sobre mí finalmente se había roto. Sofía y yo nos pusimos serios rápidamente. Nos mudamos juntos unos 14 meses después de empezar a salir. Vivir con Sofía era fácil de una manera que vivir con Isabella nunca lo había sido. Se comunicaba abiertamente. Cuando no estábamos de acuerdo, lo hablábamos. Un año después, le propuse matrimonio. Fue en nuestro restaurante favorito. Se puso a llorar antes de que terminara la pregunta. Sí, dijo. Sí, por supuesto que sí. Nos casamos 6 meses después en una pequeña ceremonia en la granja de sus padres en Frederiksberg. Fue la boda que siempre había querido. Sencilla, significativa, rodeada de personas que realmente nos amaban y apoyaban. Han pasado 5 años desde mi divorcio de Isabella y 3 años desde que me casé con Sofía. La vida es buena, mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Me enteré por amigos en común que Isabella y Liam se separaron. Aparentemente, Liam tuvo su propia aventura. Karma, supongo. Isabella está criando a Mateo sola. A veces pienso si debería contactarla. No para reconciliarme, sino solo para ver cómo está. Pero nunca lo hago. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Lo que he aprendido de todo esto es que la vida no sigue el guión que escribes para ella. Pensé que sabía cómo iría mi historia. Pero los planes cambian. La gente cambia. La pregunta es, ¿qué haces cuando eso sucede? Te afliges. Te enojas. Lo cuestionas todo. Y luego, eventualmente, te levantas y empiezas de nuevo. En una extraña manera, incluso estoy agradecido con Isabella. No por lo que hizo, sino por lo que me enseñó. Me mostró que era capaz de sobrevivir a lo peor. Que mi valor no estaba determinado por si alguien más me amaba. El mes pasado, recibí una carta por correo. Era de Isabella. Querido Ethan, comenzaba. No sé si leerás esto. He estado en mucha terapia. Y mi terapeuta sugirió que escribiera cartas a las personas que he lastimado. Tú estás en la cima de esa lista. No voy a poner excusas por lo que hice. Fui egoísta, deshonesta, cruel. Escuché que te volviste a casar. Espero que seas feliz. Mateo tiene 4 años ahora. Es lo mejor de mi vida. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que pienso en ti. Y que lamento haberlo destruido. Con arrepentimiento y respeto, Isabella. Leí la carta 3 veces. Luego se la mostré a Sofía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Siento compasión. Tomó decisiones terribles, pero claramente ha sufrido por ellas y está tratando de ser mejor. Eso es algo. ¿Vas a responderle? No lo creo. No porque esté enojado, sino porque no queda nada que decir. Ambos hemos seguido adelante. Esa noche, acostado en la cama junto a mi esposa, sentí su calor a mi lado. Pensé en todas las noches que había pasado en esa otra cama, con esa otra mujer, sintiéndome solo y rechazado. Y luego pensé en lo lejos que había llegado. Era feliz. Profundamente feliz. No porque todo hubiera salido según el plan, sino porque había aprendido que los planes no importan.
Lo que importa es cómo respondes cuando se desmoronan. Sobreviví a lo peor que me había pasado y salí del otro lado más fuerte, más sabio y más agradecido de lo que nunca había estado. Esa era mi historia. No la que había planeado, sino la que me fue dada. Y estaba bien.